Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal y bienvenidos particularmente a una de mis secciones favoritas en este canal, que es la sección de respuesta a Patreons, donde contesto las preguntas que los Patreons me hacen llegar a través del inbox de la página de Patreon. Y si ustedes no tienen idea de qué es Patreon o todavía no están sumados, entren a esta dirección que van a encontrar acá abajo y súmense a Patreon, que es una comunidad exclusiva de analistas donde encontrarán material inédito que nunca subimos a las redes sociales, que nunca hacemos público en YouTube, y además tendrán acceso a todos los cursos, seminarios y conferencias que he dado en el pasado y voy a dar en el futuro. Así que si todavía no participan en Patreon, súmense. Pero bueno, en este caso específico vengo a responder una pregunta que me mandó Gonzalo a través del inbox de Patreon y vamos a hacer un poco como hacemos siempre. Voy a leerles la pregunta que me dejó Gonzalo y voy a tratar de ir respondiendo a las cosas que me plantea en ella, ¿sí? Dice entonces Gonzalo: hola Juan Manuel, en el video respondiendo preguntas de Instagram parte 1, respondés que un neurótico insiste en su síntoma porque supone la demanda del otro como algo que tiene que practicar frecuentemente. Desde que entré en el psicoanálisis siempre me he sentido más o menos perdido. Muchos conceptos, muchas contradicciones, etc. Sí, te entiendo. Me ha faltado una guía básica para pensar los casos clínicos. Si bien comprendo que no hay manuales, los conceptos que pones en juego y cómo los pones en juego, síntoma, demanda, otro, me parece que pueden conformar una guía básica para mi práctica clínica. Pensar en cada caso cuál es el síntoma, cuál es la demanda, como preguntas básicas. Entonces, en primer lugar, quería agradecerte por tu enseñanza y difusión, muchas gracias. En segundo lugar, quería preguntarte sobre mi idea de los conceptos de síntoma y demanda del otro como una guía básica para mi práctica clínica. De antemano, muchas gracias. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por tu pregunta, realmente muy interesante. Voy a tratar de articular algunas ideas para poder ir respondiendo un poco las dudas que me planteas en tu mensaje. En principio, lo primero que me gustaría decir es que la idea de el psicoanálisis es una idea bastante ilusoria. El psicoanálisis como tal no existe, ¿sí? El psicoanálisis no es una práctica unificada, conformada por un montón de gente que hacen todos lo mismo. Dentro del movimiento psicoanalítico ha habido muchos autores que han planteado muchas ideas muy interesantes, algunas de las cuales terminan siendo contradictorias entre sí y entonces no te permiten armar como esta especie de unidad de lo que sería el psicoanálisis. Es decir, hay algunos elementos entre los freudianos, los kleinianos, los anafreudianos, los bionianos, los lacanianos, los post-lacanianos, los millerianos, que a veces son incluso contradictorios. Entonces, bueno, plantear la idea de el psicoanálisis siempre es un problema. Estos tres elementos a los que te referís particularmente, que fue lo que yo respondí, parece en aquel video de preguntas en Instagram, se corresponden a la teoría de un autor en particular, que es Lacan. Insisto, lo digo así porque si buscas el tema de la demanda o el tema del otro en autores como Melanie Klein o como Fairbairn, no lo vas a encontrar para nada. Entonces, mi primera sugerencia sería ubicarte en ese plano. Es decir, estamos hablando de la teoría propuesta por un autor que se llamaba Jacques Lacan. Ahora, respondiendo abiertamente tu duda de, bueno, ¿se puede armar como una guía básica para atender pacientes tomando estos elementos? Mi respuesta es sí. Otra vez, yo no digo que esta sea precisamente la teoría que sostiene el autor, pero más que nada te la comparto como básicamente como yo lo entiendo, como yo entiendo cuál es la propuesta y cuál es la articulación entre estos tres elementos. Entonces, ahora sí, vamos a analizar clínicamente en qué se relacionan el síntoma, la demanda y el otro. El otro, en la teoría de Lacan, si bien es un concepto muy amplio y muy complejo, podríamos definirlo más o menos de una forma relativamente irresponsable solamente para los fines de este video. Por supuesto, como todo lo que les digo, siempre tómenlo con pinzas. El otro es caracterizado en la teoría de Lacan como el lugar del lenguaje, ¿sí? Donde se encuentran los significantes, el tesoro de los significantes. Ese gran otro, porque se escribe con A mayúscula, que funciona como una terceridad en las relaciones de los semejantes, como seríamos todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros somos otros en el sentido de parteners, y este otro funciona como una terceridad en otro nivel, ¿sí? Lo interesante de la idea es que para Lacan es fundamental introducir la noción del otro porque toda la lógica del lenguaje funciona así, ¿no? Es decir, el lenguaje no funciona como un acuerdo entre vos y yo para establecer algunas ideas, sino que siempre se necesita de una terceridad, o sea, de un lugar donde supuestamente esté establecido el código para poder hablar entre nosotros.
Es decir, entre nosotros dos, además de nosotros dos, también está el código que funciona como un lenguaje para que podamos comunicarnos. Ese lugar que tiene esa función, en la teoría de Lacan se va a llamar el otro. El otro en realidad no es nadie, es solamente un lugar donde se supone que está el lenguaje, donde se supone que están las reglas del lenguaje, donde se supone que están los términos del lenguaje. No quiero explayarme demasiado en la función del otro, voy a dejarlo hasta ahí y seguimos al siguiente concepto. A la altura más o menos del seminario 6, el deseo y su interpretación, Lacan plantea su propuesta en los términos de un grafo, que él va a llamar el grafo del deseo. Es también otro grafo realmente muy interesante, relativamente muy amplio, que tampoco lo vamos a analizar en este video. Si les interesa que en algún video hablemos sobre el grafo del deseo, déjenlo acá abajo escrito y lo haremos. Pero lo que para mí es importante que se entienda en este punto, con lo que queremos tratar de explicar, es que en ese grafo Lacan articula la relación que se establece entre el sujeto y el otro. Es decir, Lacan trata de explicitar que hay una relación entre el deseo del otro y el sujeto. ¿Cuál es el mecanismo fundamental que describe Lacan en ese grafo? Bueno, una pregunta. La pregunta del qué voy, la pregunta de qué me quieres. Es decir, ¿qué quieres de mí? El sujeto le plantea al otro la pregunta de qué es lo que quiere de mí. Entonces, esa suposición ya en sí misma es sumamente interesante para analizarla, porque da cuenta de que, por ejemplo, supone, por ejemplo, que el otro quiere algo. Además, supone que el otro querría algo de mí. Y en última instancia, quizás la idea más curiosa de todas, es que supone que yo puedo ser eso que el otro quiere que sea. Entonces, una pieza fundamental de la neurosis es que yo me pregunte qué quiere el otro de mí, qué quiere que yo sea, qué es lo que tengo que ser, qué es lo que se supone que tengo que desear para que me ame. Porque a mí me da la sensación que el punto fundamental que está de fondo es el tema del amor. ¿Cómo logro que el otro me ame? Ahora, ahí se genera una paradoja interesante, ¿no? Pero cuando yo le pregunto al otro qué quiere que yo sea, tengo que darme cuenta de alguna forma que en realidad ese otro no es alguien, no es una persona. No es como si yo te dijera a vos, bueno, ¿qué querés que yo sea? O yo le preguntara a mi padre, bueno, papá, ¿qué querés que yo sea de grande? Que podría quizás plantearme algún tipo de respuesta, ¿no? Me gustaría que fueras abogado, me gustaría que fueras médico, me gustaría que fueras psicólogo, me gustaría que fueras jugador de fútbol, lo que sea. Lo interesante es que este otro a quien se le plantea la pregunta no es nadie. Es una pregunta de orden simbólico, ¿entienden? Es una pregunta casi, yo les diría, una pregunta existencial. Ahora, la característica interesante que tiene este otro es que es el lugar donde está todo el lenguaje. Entonces, de ahí se puede suponer siempre una respuesta. Uno le plantea al otro esta duda en forma de pregunta y la recibe invertida en forma de afirmación. Como si el otro quisiera que fueras algo. ¿Entienden? En este punto no vale la pena que rellenemos con características imaginarias qué es lo que supuestamente el otro querría que fuéramos. Lo que quiero que entiendan es que frente a la pregunta de qué tengo que ser, se supone una respuesta en forma afirmativa. Vos tenés que ser algo. Y desde ahí queda asociado el problema del deseo entre el sujeto y el otro, que como les dije antes tiene varias suposiciones. La primera es que, por ejemplo, al otro le falta algo y por ende desea algo. Y la segunda es que yo podría ser eso que el otro desea que yo sea. Son dos suposiciones sobre las cuales se fundamenta la neurosis. Esto es importante para la clínica, como planteas en tu pregunta, precisamente porque una de las definiciones que va a dar Lacan de pulsión es la relación entre el sujeto y la demanda del otro. Ahora, esta demanda del otro, ¿cómo tiene que entenderse? Como la respuesta que el otro da a la pregunta ¿qué me quieres? La demanda del otro es el pedido del otro. Pero es interesantísimo que ustedes no pierdan de vista que en realidad no hay ningún pedido del otro. El otro no pide nada, porque el otro en realidad no es nadie. El otro solamente funciona como un lugar donde hace eco la pregunta que le plantea el neurótico. Lo interesante es que ahora el neurótico ya está capturado y está obligado a seguir siendo eso que supuestamente el otro le demanda que sea. Es esa demanda del otro, es esa pulsión lo que nosotros vemos frecuentemente repetirse en la clínica. Algo que el paciente no quiere hacer, pero tampoco puede parar de hacer. No está en sus manos controlar eso. Tiene que hacerlo, está obligado. Eso es lo que Lacan llamó pulsión, releyendo la propuesta de Freud. Ahora bien, pasemos al tercer punto. ¿Cómo se relaciona todo esto con el síntoma? Que es, al fin y al cabo, lo que nosotros vemos clínicamente entrar por la puerta del consultorio. Bueno, esta pulsión, que en realidad tiene un origen inconsciente y que en realidad es el efecto de la demanda del otro, se encuentran con un montón de variables de índole social, de índole moral, incluso frente al problema del deseo particular del neurótico. Y entonces tampoco se cumple a rajatablas.
Y entonces tampoco se cumple a rajatabla. El neurótico está obligado a hacerlo, pero no quiere hacerlo. Y ahí es cuando se forma el síntoma. Es decir, este modo paradójico de cumplir la pulsión, que tiene la intención por un lado de que la pulsión sea conocida y tiene por el otro lado la característica de que siempre está tergiversada de alguna forma. O para decirlo en términos clásicos freudianos, es un modo de satisfacción alternativo de la pulsión. O sea que el síntoma es un modo de satisfacción alternativa de la demanda del otro. Y para terminar este video tratemos de establecer qué hacemos nosotros desde esta forma de leer la perspectiva lacaniana dentro del consultorio. Lo que tratamos de establecer es qué significa el síntoma, qué quiere decir el síntoma, de qué tipo de demanda pulsional da cuenta de ese síntoma que la persona no puede parar de repetirla. Una vez que tenemos identificada cuál es la demanda del otro, tenemos que necesariamente preguntarnos de dónde surge esa demanda. ¿En qué momento el otro supuestamente nos obligó a hacer eso? ¿En qué momento se nos ocurrió suponer que el otro deseaba algo y suponer que nosotros podíamos satisfacer ese deseo? ¿En qué momento se nos ocurrió preguntar qué sería conveniente para el otro que nosotros seamos? ¿En qué sentido sacrificar mi vida neuróticamente a esa voluntad del otro haría que el otro gozara? Y una vez que desanudamos eso, probablemente nos damos cuenta que en realidad no hay tal otro demandándonos eso. Es más bien todo parte de este mismo embrollo neurótico que nos hace suponer la falta en el otro y la necesidad obligatoria de nosotros de cubrirla. Así que bueno, Gonzalo, te agradezco muchísimo tu pregunta. Espero haber más o menos respondido un poco tus planteamientos. Es un tema muy extenso y muy interesante, pero bueno, traté de destinar este breve video a responderte. Y a todos los demás, si todavía no forman parte de Patreon, acompáñenos en Patreon. Van a encontrar un grupo realmente muy interesante de analistas y un montón de material exclusivo sobre nuestra práctica. Nos vemos entonces en un próximo video de este canal. Que estén muy bien.